Pues siempre la historia de cómo surgen las editoriales, yo he visto que luego suele coincidir como con las ganas de publicar un libro en particular o un autor en particular, y muchas veces si uno no viene de una familia de tradición editorial, etcétera, pues a lo mejor se entra con la ilusión de publicar y después pues ya es el viacrucis infinito de lo que significa mover libros y hacer que lleguen a las más personas posibles. Entonces, en mi caso fue algo parecido. Yo viví en Brasil una temporada y ahí descubrí mucho la literatura brasileña, la literatura africana de lengua portuguesa, la portuguesa también, porque pues, el mercado brasileño es muy importante para el idioma portugués. Y me maravilló con estos como tres horizontes que se me abrieron y volví un poco ya con la semillita sin saber qué era eso, con las ganas de compartir a autores que yo había descubierto allá al idioma español en general, ¿no? Y luego pues, trabajé en algunas editoriales y como que me fui metiendo en el mundo editorial, pero estos autores seguían acá como pues palpitando y traté de promoverlos en algunas editoriales y todo. Eh, Nadie me pelaba, hasta que eventualmente pues dije, bueno, pues a ver, voy a intentarlo hacer yo, ¿no? Un poco esa es la raíz. Y principalmente, aunque la editorial tiene colecciones de mucho tipo, era pues, literatura africana, eh, porque descubrí una de las cosas que me maravilló, y lo mismo con la brasileña, pero puntualmente la africana me parecía que el déficit de literatura africana en español es brutal. Hoy un poco menos, pero mm, yo sentía que la literatura africana se produce en un continente que tiene muchas similitudes con el americano, ¿no? Son países que escriben en la lengua del colonizador, países que son, eh, pues, despojados por intereses del norte global, tienen grandes desigualdades, son democracias en construcción, muchos recursos naturales, aunque escriben en el idioma del colonizador, sus idiomas están alimentados por todos los idiomas locales, y tienen una negociación simbólica a veces pues muy similar a la latinoamericana, y al mismo tiempo muy distinta, ¿no? Entonces es un espejo en el que como hay distancia al mismo tiempo, uno se puede reflejar de cuerpo entero y me parece que eso como lector o lectora, te interpela mucho más que a lo mejor leer literatura sueca o algo así, que hay cosas increíbles y nada en contra de la literatura de ningún país, por supuesto, pero digamos el déficit de lo africano me parecía que pues había que contrarrestarlo, ¿no? Y la verdad, lo mismo pasa con lo brasileño. Entonces, bueno, esa es la raíz un poco de la editorial y después me fui como expandiendo. No quise ser nunca una editorial especializada. Me gusta ser una editorial poco predecible y viva y que el catálogo dialogue y es un catálogo global, está dividido en continentes. Entonces tengo América, África, Europa, Asia en la parte de literatura, luego ensayo, que eso ya no hay la cosa geográfica, poesía, tampoco hay la cosa geográfica, aunque hay principalmente autores de México, no solamente, y libros ilustrados y de otro tipo. Pues la editorial se fundó en 2011, pero de ahí a que el primer libro vio la luz, nos tardamos como un año y medio y luego pues poco a poco hemos ido pues aumentando el promedio de libros que sacamos al año. No nos gustaría publicar demasiado tampoco, pero hemos ido creciendo. Entonces siempre vamos midiendo las fuerzas en todos los sentidos, ¿no? Eh, de espacio, de difusión, de muchas cosas. Entonces nos gustaría ser una editorial contundente, con presencia latinoamericana o mundial, pues, o sea, en el idioma español, pero no hacer infinidad de libros, ¿no? Pues bueno, yo creo que quien hace libros forzosamente tiene que observar a la sociedad a donde quiere que los libros estén. Eh, uno puede hacer libros un poco
proponiendo y yendo a contracorriente, pero no significa que uno ignore. O sea, como que no es un capricho de que no, yo quiero hacer esto, no. O sea, hay como una postura, a lo mejor en lo que uno va publicando y tal, pero uno tiene que hacer un ejercicio constante de observar a la sociedad, ¿no? ¿Qué le mueve? ¿Qué pasa? Eh, ¿Cuál es la importancia de publicar X o Y libro? ¿Qué precios darle? ¿Qué tamaño? ¿Cuáles son los hábitos de las personas? Hay muchos factores que tenemos que estar observando. Todo además, no hay nada como de reglas, ¿no? Hay como cosas más intuitivas, pero es una observación. Y pues las sociedades son muy distintas en México mismo, en la Ciudad de México misma, eh, y a lo largo del tiempo, pues van cambiando, ¿no? Las tecnologías, los gobiernos, las modas, digamos, o las discusiones que se necesitan. Eh, entonces, bueno, en una mirada general, eso es muy enriquecedor. eh, y a veces, bueno, también uno tiene que corregir ciertas cosas, ¿no? Imagínate al principio, los libros electrónicos pues no estaban tan en boga como lo están hoy, entonces los contratos no contemplaban los libros electrónicos, había que adecuar los contratos, después ya llegaron los libros, audiolibros, entonces bueno, incluso uno tiene que ir corrigiendo muchas cosas y aprendiendo en el camino, lo cual pues está increíble. Eh, y también pues desde mi lugar, yo ya no, hablo por mí, no por otras personas, pues también hay situaciones del sistema del libro que a lo mejor pues, no están bien o que uno le gustaría que fueran de otra forma. Entonces, pues tratar de defender los modos en cómo uno quiere que relacionarse con toda la gente que está involucrada en el mundo del libro, emocionalmente y profesionalmente, ¿no? Entonces, como que también eso como que luego es difícil porque hay inercias que jalan para otros lugares, ¿no? Es una pregunta que me hacen, o cuál es tu libro favorito, que no sé si me la vas a hacer a lo mejor, pero bueno, eh, y es muy difícil medir, porque, por ejemplo, al principio de la editorial, mi ignorancia era mayor que la que tengo hoy sobre cómo mover libros, etcétera, y el sistema también, pues, digo, no es estático, ¿no? Por ejemplo, ya hay más librerías independientes, hay como otros espacios que se van abriendo. Eh, entonces, por ejemplo, quizás publiqué algún libro buenísimo que si hubiera publicado hoy sería un éxito, pero como lo publiqué al mero principio, pues no tenía como la fuerza estructural para poder moverse. La editorial misma, pues nadie la conocía. O sea, tú puedes comprar un libro de un autor o autora desconocido en una editorial conocida y le das el beneficio de la duda más que cuando es una editorial que no conoces, ¿no? Autor desconocido por editorial desconocida, hay menos gente que se arriesga, ¿no? Entonces, es muy difícil medir, pero de los últimos, por ejemplo, que le han ido muy bien, eh, es un libro que se llama El cielo de la selva, de una escritora cubana que se llama Elaine Vilar, una novela de terror, que luego a la gente le da miedo el acercarse al terror, o sea, no es que le dé miedo el terror mismo, porque hay prejuicios, ¿no? Eh, y el terror que pues hoy día está en boga en América Latina, justo como que es un género que se acerca a lo desconocido, ¿no? Y lo explora y profundiza. Y eso me parece fundamental, acercarnos a lo desconocido. Y es otra vez las diferencias, eh, el otro o la otra, puede tener lados como incomprensibles y a lo mejor nos da miedo y rápidamente lo etiquetamos, lo catalogamos. Y cuando nos enfrentamos a eso, pues descubres que también tú estás en contacto con otras cosas que están adentro tuyas y, y es eh, liberador, pero asustador en términos casi que psicológicos y emocionales, el terror. Y a nivel social y a nivel cómo reaccionaría y los experimentos. Entonces yo creo que el terror no es simplemente imágenes de un güey con una cara de payaso haciendo como
cosas truculentas, sino hay una cosa sociológica y casi psicoanalítica muy profunda, ¿no? Y el terror latinoamericano más, porque pues, somos sociedades también místicas, con muchas creencias y estamos atravesados por muchas cosas y por un contexto terrorífico, de verdad, nuestra realidad es terrorífica. Entonces, yo creo que es un género muy interesante en América Latina. Y este libro, el del cielo de la selva, pues es sobre un grupo de gente que se va a vivir cerca de la selva para salvarse de las inclemencias del mundo y la selva les deja vivir ahí al lado, siempre y cuando las madres le entreguen como tributo a la selva los hijos, ¿no? Entonces hay como, también ahí está un tema de la maternidad, como en el sistema capitalista y muchas otras cosas. Es un gran libro y, y ahora justo publicamos una antología de terror también que se llama Cabezas en la Ventana, que es una antología de terror latinoamericano, ¿no? Todos los cuentos de esa antología son inéditos y tenemos, bueno, un cuento de Mariana Enríquez inédito, que eso nos ayudó mucho como a empujar a cuentos de otras personas que a lo mejor están comenzando. Eh, y pues tratamos en esa antología de que el mapa de América Latina incluya el Caribe siempre. Eh, y pues no pudimos poner todos los países de América Latina, pero también, por ejemplo, Brasil, Bolivia, ¿no? Otros países que a lo mejor luego no estamos tan familiarizados, ¿no? Y es increíble, la verdad. También es una antología muy buena que les recomiendo mucho. Cabezas en la Ventana. Pues mira, de los libros que se me han ido, entre comillas, o sea, siempre hay algunos que yo digo, oye, pues mira, eh, por ejemplo, me pasó con Olga Tokarczuk, la que iba a ganar el premio Nobel, la que ganó el premio Nobel, más bien, pero lo iba a, no, cuando yo lo quería, pues no era premio Nobel. Y fue una vez que tuve la oportunidad de ir a la Feria de Frankfurt y me acerqué a una editorial polaca y estuvimos hablando y pues me encantó la idea de explorarla y mándame el texto, etcétera, y luego de repente pues, ya lo compró en Anagrama, ¿no? Pero también pues sin Nobel, o sea, y pues bueno, qué bueno que lo compró alguien y está en todos lados, etcétera, ¿no? También hay, o sea, que de los que recuerde, por ejemplo, está Leila Slimani, que iba a publicar un libro de ella que se llama La canción dulce y otros que estamos ahí en conversación, y que es una autora francesa magrebí, eh, y ganó el Goncourt, ¿no? Y en cuanto ganó el Goncourt, pues lo compró alguien más. Y yo también estaba muy lento, como que lo estaba ahí. Y también lo mismo del autor senegalés, el que escribió la más recóndita Memoria de los Hombres, Mohamed Bur, no lo sé pronunciar, es un librazo. También me pasó lo mismo, estábamos platicando y de repente pues ganó el Goncourt y pues como que llegó ya Anagrama también y lo publicó. Pero bueno, así hay miles de historias, son muy buenos libros, es lo bueno, ¿no? Y ya, y luego pues también como otras dinámicas que pueden pasar es que pues, a lo mejor si tú le apuestas por un autor o una autora que, por, y empiezas a crecer con ese autor o autora, en cuanto todo empieza a funcionar, pues como que llegan otras personas a tratar de llevárselo, ¿no? Entonces tú tienes que volver a empezar. Y entonces es un poco trágico y horrible e injusto que pase eso. Uno no es dueño de nadie, pero como que hay una onda luego medio mercenaria por ahí, ¿no? Entonces como que hay que pues, hablarlo mucho desde el principio y tratar y apostarle a crecer pues, de la mano de los autores, ¿no? Pues ser una editorial independiente es eh, implica, o sea, como el mundo del libro, te digo, es un mundo muy precario, a menos que por alguna razón algo pase que la saques del estadio.
Pues es muy difícil mantener, digamos, la estabilidad económica que permite que hagas más libros y que todo el mundo esté contento, la gente que participa alrededor del libro. Entonces, tiene que haber otros componentes de sentido, ¿no? También en una editorial independiente. Eh, mientras al mismo tiempo uno echa a andar la imaginación para mover los libros, para que todo vaya, eh, sí, teniendo sentido. Porque tú imagínate, o sea, si a lo mejor uno se vuelve, tiene más respiro económico, con un libro que se vuelve bestseller, ¿no? Pero ¿qué se necesita para que un libro sea bestseller, no? Imagínate cuántas librerías no hay en el país, por hablar de solo ahorita de México. Eh, si el libro se está vendiendo muy bien y se agota en una librería, eh, si en ese momento no está otra vez el libro encima de la mesa de novedades, eh, pues pierde la calentura de ese libro del momento, pues se pierde. Y si eso lo multiplicas por todas las librerías, pues el libro difícilmente va a despuntar, ¿no? Entonces, estar pendiente de la presencia, de los envíos, de la bodega, del stock, o del inventario, de todo eso, pues es una gran chamba, ¿no? Por un lado. Y al mismo tiempo, para que esté viva esa llama, uno tiene que estar haciendo actividades con el autor y la, autor, o la autora, con los periodistas, con mucha gente. Son muchos factores que uno tiene que estar pastoreando. Eh, entonces, pues es un poco enloquecedor, la verdad, ¿no? Porque no tenemos eh, oficinas con miles de empleados que pueden hacer todas las cosas que implican, ¿no? Entonces uno tiene que ir midiendo sus fuerzas, eh, pero al mismo tiempo es muy grato cuando un libro encuentra algún lector o lectora que lo mueve desde un lugar profundo. Ya, eso es todo el sentido, ¿no? Pues bueno, los dos últimos años han sido agotadores y yo he estado como medio eh, en la locura. Entonces, este inicio del año he estado más bien como organizando y etcétera. Pero pues sí, ya pasó un trimestre. Ya sacamos un libro que se llama Bicentenario, por ejemplo, de un autor haitiano. Buenísimo. Es un libro que sucede en un día todo. Aquí lo tengo, mira. Este, eh, que ustedes saben que la independencia de Haití pues, fue la primera de América Latina y fue una independencia que marcó mucho la idea de las independencias en el resto de América. Eh, Bolívar se inspiró y muchos libertadores estuvieron cercanos a la independencia haitiana. Y en el marco del Bicentenario, en la vida real, hubo unas manifestaciones que acabaron tirando al presidente que había, ¿no? Entonces, este libro es la historia de dos hermanos que ese día salen a la calle y los dos hermanos son, uno pertenece a una pandilla y el otro no, es uno como el bueno y el malo o algo así. Eh, entonces como que son dos visiones de un día eh, en Haití, ¿no? En Puerto Príncipe. Y es un libro que se lee rapidísimo, muy interesante. Hay una madre que es como ciega y lo ve todo. Y bueno, es parte de las cosas caribeñas que estamos haciendo. Ahora está en imprenta también un libro de Rey Andújar, que es un autor dominicano, que se llama El germen de lo fatal, y es una especie de novela medio cyberpunk, eh, en un futuro ahí post-apocalíptico que sucede entre México, Santo Domingo y Chicago, ¿no? Eso está en imprenta, está nada de salir. Eh, Vamos a sacar un libro de cuentos de Rita Indiana, que se llama Los Trajes, y son cuentos que cada cuento representa una década de República Dominicana, está interesante también. Eh, Vamos a sacar un libro de una autora tunecina que se llama Los Intranquilos, y también es como un poco la primavera árabe y cómo trastoca toda la sociedad, obreros, clase alta, baja, ¿no? Muy interesante. Vamos a sacar un libro de Pepe Tela. Hay muchos libros que vienen, ¿eh? Pepe Tela, que es un autor de Angola, eh,
que se llama La generación de la utopía. Y es un poco, ese libro a mí me interesa, es un libro que habla, Pepe Tela fue el primer ministro de Educación de Angola, después de la independencia, y el primer presidente de Angola fue poeta, y bueno, pues era toda una generación que peleó en la guerra colonial, y ellos le dieron a la literatura un lugar muy importante. Y bueno, Pepe Tela como que ha tenido mucho, obra de muchos cortes, digamos, y este libro en particular, que se llama La generación de la utopía, habla de la generación que creyó en el cambio y peleó desde un lugar pues, como de izquierda, digamos, pero que en cuanto se acercó al poder y se acomodó en el poder y en el dinero, se descomponen, ¿no? Y eso pues pasa en todos lados del mundo, ¿no? Entonces, como que habla un poco este libro de qué pasa, ¿no? ¿Por qué hay gente que se enloquece con el poder y sus discursos los dobla? Y entonces es un libro interesante, me parece, también. Eh, bueno, no sé, hay muchos más que vienen ahorita, seguro se me está olvidando varios. Voy a sacar otro libro de un autor del Congo, que es una historia de amor entre un plancton y un alga, imposibilitada la historia de amor por un microplástico que se mete ahí mal vibrar. Vamos a sacar un libro de Orlando Mondragón, poeta mexicano, que se llama Episodio al Padre. Es un libro que habíamos sacado hace mucho tiempo, porque él ganó el premio Alejandro Daura de Poesía Joven y lo sacamos en una edición pues chica y lo queremos recuperar. Sentimos que es un libro muy importante. En fin, hay algunos inéditos de autores y autoras hispanohablantes, no solo en México, que estamos leyendo y trabajando, pues todavía no te puedo adelantar esos chismes, y varios libros. Bueno, me costó trabajo escoger porque estamos aquí en el desastre y hay tantos, tan a todo dar que está difícil, pero bueno, voy a aprovechar para recomendar algunos de la editorial y algunos otros. Entonces, les quiero recomendar este libro que se llama Un océano, dos mares y tres continentes, de Wilfred Nsonde, es un autor del Congo. Él es el que escribió el libro del plancton y el alga, la historia de amor. Y esta es la historia, que es una historia basada en hechos reales, del primer representante africano en el Vaticano. Es una historia narrada por un busto que hay en el Vaticano, que se llama el Nigrita, el busto, de esta persona que fue al Vaticano un poco con la misión de decirle al Papa que la esclavitud estaba salida de control, porque el, el Reino del Congo solo podía hablar en teoría con Portugal, ¿no? Y cuando el Papa de entonces pidió un representante, decidieron mandar un mensaje, pero antes de llegar tuvo que subirse un barco, que era un barco de esclavos, que fue a Brasil y lleno de esclavos, y él era como un embajador arriba, y iba enterándose un poco de toda la economía que sucedía. Y después llega a Brasil, después de Brasil regresa a Europa, ¿no? Llega, o sea, no quiero spoilear, pero es un libro casi de aventuras, brutal, es increíble la vida de esta persona, y pues yo creo que podría considerarse como uno de los primeros activistas contra la esclavitud. Cuando se publicó este libro en Francia primero, pero después se tradujo al portugués, y Angola, en Luanda, antes formaba parte del Reino del Congo. Pues bueno, hay una estatua en su honor ahora, después de la publicación del libro, una calle. En fin, es un libro creo que muy interesante, históricamente, tiene pues una serie de acontecimientos como apasionantes, y tiene una estructura. Nadie tiene color de piel en este libro, como que tiene algo, tiene ciertas cosas muy interesantes que no puedo spoilearles, pero que vale mucho la pena. Un océano, dos mares, tres continentes. Luego, aprovechando que estamos en el Congo, les quiero recomendar este libro que se llama Matemáticas Congolesas, y es un libro
tiene todo, tiene como humor, tiene calle, es un niño que queda huérfano y lo único que tiene es su cuaderno de matemáticas que atesora y se obsesiona al grado de que pues desarrolla un pensamiento matemático que le ayuda a sobrevivir y a destacar. Entonces, esto no es spoiler porque pasa muy rápido. Su inteligencia hace que alguien del gobierno lo busque para resolver problemas. Y él, de alguna manera, es como un asesor oculto del gobierno del Congo para que el gobierno manipule a la población, y todas estas manipulaciones están basadas en teoremas matemáticos que él sabe. Entonces es un libro que está buenísimo porque habla de los medios, habla del poder político, de la calle, de la sobrevivencia, de las matemáticas, es divertido y se lee muy rápido. Es un libro que les recomiendo mucho, ¿no? Em, Luego este libro es un libro raro, eh, de una autora dominicana que se llama Johan Mijail, eh, que es una especie de road trip sexual en Santo Domingo, pero la sexualidad tiene una carga política, que es la forma en la que cuerpos que han sido históricamente oprimidos pueden eh, activar cierto tipo de movilidad social, ¿no? Entonces, habla de eso, es un libro muy rápido y muy callejero, tiene mucha música, dembow, reggaetón, y al mismo tiempo incorpora también eh, la identidad afroantillana. Los personajes que están acá a veces eh, tienen otras entidades que hablan a través de su cuerpo, ¿no? Entonces, y eso también son entidades que de alguna manera están tratando de expresarse, así como estos cuerpos que han sido siempre oprimidos por el sistema, ¿no? Entonces, dentro de este road trip sexual y todo, hay muchas otras cosas en juego, y es un libro raro en el sentido de su estructura y sus formas, pero chiquito, y si quieren aventarse un clavado, es muy, muy corto, aventarse un clavado en algo distinto, les recomiendo mucho Chapeo. Luego, a lo mejor no es lo más normal, pero bueno, les voy a recomendar este libro que no he terminado, pero es el que estoy leyendo ahora. Y es un libro de una autora albanesa que me gusta mucho cómo va sucediendo, porque es la mirada de una niña que le toca, mientras ella se descubre a sí misma como pequeña adulta y tal, le toca presenciar un poco la caída del régimen soviético en Albania, y, eh, y ver un poco como los cambios del antes y el después en la escuela, en la educación, en la economía, en todo, y tiene como una ingenuidad al mismo tiempo muy aguda, eh, y es divertido y bueno, o sea, se lo recomiendo mucho, la verdad. Eh, ¿no? No lo dije, Libre, perdón, Libre de Lea Lippi. Luego les quiero recomendar este libro de una autora mexicana, La canción detrás de todas las cosas, también publicado en Elefanta. Es un libro que es una especie de novela escondida en un libro de cuentos, o al revés, eh, sobre geología y sobre qué pasaría si las piedras hablaran. Y entonces es una investigadora que está tratando de averiguar algo sobre unas piedras, pero en ese camino va descubriendo un poco como la historia de las piedras, ¿no? O de las capas geológicas, ¿no? Cenotes, volcanes. Entonces a veces tiene un lenguaje más periodístico, a veces más fantasioso, a veces más científico, porque es como un mundo que pues, no conocemos, el de las piedras, y también me parece que es un libro muy original, y que pues, ya lo reimprimimos muy rápido, he leído muy bien, y Gabriela Damián, pongan la atención. Luego les quiero recomendar este libro que se llama 100 palabras a un desconocido, que es un libro más ñoño, eh, eh, y que publicaron los amigos de Gris Tormenta, que tienen esta colección que se llama Colección Editor, donde publican textos sobre el mundo del libro, ¿no?
Entonces, este libro es como es un ensayo divertido sobre las cuartas de forros, o sea, lo que significa escribir las cuartas de forros, ¿no? Yo a veces sufro como editor cuando vas a una feria y estás atrás de una mesa, cuando logras captar la atención de alguien y alguien agarra el libro y ve la portada y le gusta y voltea el libro para leer, pues todo va bien. Y si lo que lee no lo atrapa, lo deja. Es el drama más fuerte para un editor, pero a veces lo atrapa. Entonces, ¿qué decir? ¿No? Y es un ensayo sobre todo lo que significan las cuartas de forros. Es divertido, hay anécdotas del mundo del libro. Bueno, es más ñoño, pero se los recomiendo, ¿no? Se lee rapidísimo. Y luego Panza de Burro es un libro que también publicamos en la editorial. Es un libro que le fue muy bien. Es la historia es una autora de Canarias, en España, y es la historia de dos amigas en un barrio obrero de Canarias que pues juegan en la calle y etcétera, pero van descubriendo también su cuerpo y hay una relación un poco erótica en la amistad y tienen cuerpos muy distintos. Ella una es muy grande, la otra es más pequeña y es como un libro pues muy bonito que justo como que se mueve en las fronteras de la amistad erotizada y bueno, les van pasando cosas importantes, a ellos tampoco puedo spoilear, y tiene además recupera la oralidad canaria, y ese es uno de los valores también que tiene este libro, que se lee rapidísimo, es divertido, y lo recomiendo mucho, Panza de Burro. Pues muchas gracias, no sé, gracias al Desastre, como siempre, por acogernos en esta librería preciosa, y a Librotea y a ti, Verónica, por